Buenas noches, queridas hermanas, queridos hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nueva clase de este curso Historia de la Reforma las Reformas del siglo XVI, impartida por un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile, en nombre de escriturayverdad.cl. Bienvenidos y comencemos nuestro estudio. Bueno, eh, los últimos años de Lutero. La verdad que, como es un tanto esperable, en personajes como Lutero son los menos conocidos de él. Pero bueno, por eso es que no es tanta, o sea, especialmente en el tema, digamos, de su vida cotidiana. Como que a veces nos olvidamos que los grandes personajes, ya sea buenos o malos, no solamente eran el cargo que tenían o la función que desarrollaban, sino también eran personas de carne y hueso. Y bueno, por supuesto, Lutero no era la excepción. Y así es como vemos que la excomunión de Lutero, en lugar de aplacar los ánimos reformistas de Lutero, eh, solamente lo aumentaron. Y es más, yo creo que incluso el saberse excomulgado del Vaticano, yo creo que más aún lo sanamente enardeció en contra del Vaticano. Y es por eso que comenzó lo que pueden ver ahí, esa vertiginosa labor literaria de Lutero, especialmente tras la dieta de Worms de 1521, como que pareciera que terminando esa gloriosa frase, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, más que nunca se sintió tomado por dichas palabras y continuó pregonándolas. Porque algunos pensarían, por ejemplo, que, ok, escribió los textos de 1520, o sea, me refiero a esos tres, pero especialmente la cautividad babilónica de la iglesia. O sea, qué más potente, hasta el título ya dice bastante, ¿no? O sea, hace pedazos los sacramentos católicos, la autoridad del Papa, etcétera. Uno diría, bueno, con esto ya, ¿qué más podría escribir este hombre? Pero no, al contrario. Si bien ya con el tiempo, paulatinamente, dejó de escribir tanto en relación al tema del Vaticano, pero aún así, o sea, si por algo, hagan lo siguiente, piensen lo siguiente, estamos hablando de Lutero, su cantidad de textos que escribió en latín, o sea, la edición Weimar, como se le llama, son 50 tomos, contando los sermones, las charlas de sobremesa, etcétera. Y la otra, la edición Wittenberg, me parece que se llama, son 60 tomos. Entonces, eso que, imagínense la cantidad de textos, o sea, 1521 siguió viviendo el 21, 31, 41, o sea, le quedaba curiosamente menos de la mitad de su, no, pero más de la mitad de su vida adulta, murió el 46, por lo tanto era como esperable que en lo que se pudo ver de Lutero iba a continuar con una cantidad gigantesca de escritos. Y también comenzó a aflorar con el tiempo, insisto, de maneras paulatina, su visión pastoral también, insisto. Eso es también otra área muy descuidada de la biografía de Lutero, que muy poco se trata, pero Lutero, y como ya lo mencioné en alguna ocasión, al escribir sus dos catecismos, en efecto se muestra como un gran pastor, no simplemente como un erudito teólogo, sino el catecismo estaba expresamente pensado en la gente, no en el teólogo. Pero insisto, eso lamentablemente creo que en ese sentido se ha perdido bastante la imagen de Lutero el pastor, no solamente el erudito teólogo. Bueno, pero aquí llegamos a este punto tan fundamental, no solo importante, sino fundamental, de la vida de Lutero. Me refiero a la Luther Bibel o la Biblia de Lutero. Ya lo hemos mencionado, comenzó a traducirse en Wartburg, el castillo, en 1521 y se terminó en 1530. Apareció ya impresa y en plena circulación en 1534. Y a opinión de un servidor, es la Luther Bibel, no los escritos de Lutero, el punto de no retorno en relación al Vaticano.
He consultado opiniones al respecto de gente de mi propio sínodo, ya sea en Wisconsin o también de nuestra iglesia hermana en Alemania, y fíjense que la opinión de cuál es ese punto de no retorno eh, en la obra de Lutero, algunos coinciden conmigo, otros no. Pero ¿por qué yo me quedo en la tesis, en este caso, de que el punto fundamental acá fue la Luther Bibel? Porque, insisto, ¿a qué fue llamado Lutero en 1521 eh, en la Dieta de Worms? Fue llamado a retractarse. O sea, tenía la oportunidad de retractarse de sus escritos. En cambio, tenía la oportunidad de retractarse, de poner la escritura, la Biblia, en manos de la gente. Es muy distinto. O sea, no hay manera de retractarse de poner a circulación la Biblia. Creo que eso no se sopesa siempre entre los teólogos, historiadores, eruditos de la Reforma. O sea, el valor no solamente religioso, sino también, y de lo que veremos un poco más adelante, sino también en el hecho, digámoslo así, ¿cómo llamarlo? Emocional, el valor incluso emocional que tuvo tanto para Lutero como para sus seguidores el tener traducida la Biblia. Insisto, piensen o sea, toda cosa en la actividad del ser humano, algún factor emocional tiene, para bien o para mal. O sea, toda la gente, algunos más, otros menos, reaccionamos ante símbolos, o fechas, o lugares, pero algo que tiene una visión tangible. Pero no veo al luterano hasta el día de hoy diciendo, oh, aquí tenemos la cautividad babilónica de la iglesia. Oh, la libertad cristiana. Tal vez pasa eso lamentablemente con las 95 tesis, cuando mucho. Pero en cambio, hay que ser muy abyecto en la ignorancia para decir, no, la Biblia de Lutero no significó nada, o no me dice nada. Porque por mucho que nosotros acá estemos en el fin del mundo, en el caso de un servidor, más en el fin del mundo, Pablo, eh, no se puede desconocer la importancia que significa haber traducido la Biblia por primera vez de manera abierta. Insisto, es cierto, Tyndale había hecho un trabajo similar un par de décadas antes que Lutero. Creo alguien de ustedes me preguntó en una clase también sobre si Casiodoro de Reina había sido el primero en traducir la Biblia al castellano. Yo decía que no, fue la llamada Biblia alfonsina, pero como les decía, nunca salió a circulación, o sea, literalmente nunca salió del convento en donde estaban los sacerdotes que la tradujeron. En cambio, al contrario, la Luther Bible se hizo con esa expresa intención. Incluso o sea, ¿qué más acto de rebeldía decirle a la Santa Madre Iglesia, ¿sabes qué? Tu catecismo, tu papa, bien por ustedes. A mí me vale la Biblia. Mi símbolo es la Biblia, no el catecismo. Piensen, Lutero, eh, ¿cuántos textos ya había escrito? Pero realmente el fundamental, el conocido, el icónico, es, insisto, la Luther Bible. Entonces, esa opinión mía es el en donde ya se puede decir, no, ningún católico en su sano juicio, ningún luterano en su sano juicio podría decir, ok, todavía tenemos algo que conversar. No, con la Luther Bible traducida y ni hablar con la Luther Bibel circulando, ya el punto se acabó, ya nada más. Eh, a ver, nuestro pastor Jorge Ramírez nos pregunta si está la Luther Bibel traducida al castellano o si ha hecho un esfuerzo en ese sentido. No, y la verdad que yo mismo no lo recomendaría, no tendría sentido. Eh, Además que habría que traducir la Luther Bibel, no la actual, que ni siquiera le gusta a los luteranos, porque en realidad el luteranismo pseudo luterano que queda en Alemania, digamos, cada vez que puede le da un cachetazo a la memoria de Lutero. eh, y la última revisión que se hizo fue la que se publicó ahora con motivo de los 500 años, la Luther Bibel
2017. Y la verdad que la cantidad de cambios que tiene, o sea, es casi como comparar la Reina Valera 60 con la NBA. Literalmente. No, no, puede sonar exageración mía, ya que todos conocen mi no buena opinión, por decirlo en palabras bonitas, de la NBA, pero el cambio es así de radical. O sea, supongamos que la 2017 Luther Beaver es una maravilla, que no lo es, pero comparar eso con el trabajo que hizo Lutero realmente no tiene, digamos, parangón alguno. O sea, insisto, creo que hasta al hacer esa cantidad gigantesca de cambios, es insultar la memoria de Lutero. Ok, por último, ten tu traducción aparte, pero no te hagas llamar Luther Bibel entonces. O sea, bueno, sí, así le decimos a algunos. Eh, eh, ahí pueden leer, por favor. Eh, pero literalmente, no, sí, insisto, volviendo al punto, no se me viene a la mente otro hecho en la vida de Lutero que podría considerarse el punto de no retorno definitivo ya en la obra y actuar de Lutero. Pero no, insisto, en lo concreto no existe, y más aún tenga en cuenta que tanta gente interesada en un trabajo como ese. Y más aún si somos herederos de la tradición Reina Valera. ¿Qué sentido tendría más allá de ¿cómo decirlo? De una intención, sí, o sea, una cosa muy bien intencionada, pero una entretención por sobre todo, ¿no? No le veo, digamos, que sea algo como que valga la pena traducir, insisto. Por último, lo más cercano a eso sería la Reina Valera 909, más que eso, más que eso no. Pero bueno, respecto de lo mismo, la repercusión. Sí, Omar nos dice, claro, un valor sentimental, pero insisto, ¿a cuántos de los protestantes acá en Latinoamérica les interesaría le darían ese valor? Creo que muy pocos como para que valga la pena hacer ese trabajo. Insisto, ya en alemán tendría mis dudas de seguir actualizando la Luther Bibel. No, de hecho ni siquiera los tengo. O sea, ya la revisión anterior, que es de 1984, Significa adelante. eh, Ahora, ¿para qué lo hacías tú? Po? entonces ya derechamente me parece que estuvo no mala, pero tampoco es, digamos, pierde el espíritu Luther Bibel original, eso, derechamente. Insisto, si se trata de trabajos en castellano, me parecería, por ejemplo, una buena labor y digna de hacer, y ojalá se hiciera, una actualización del vocabulario de la Biblia del Oso, por ejemplo. Eso sería algo a lo cual yo me sumaría, pero de inmediato. Y no hablo de una actualización en base al texto griego, hebreo, no, simplemente tomar el texto en castellano antiguo y ponerlo en castellano moderno. O simplemente los modismos antiguos, palabras así, ponerlos en castellano. Hay un trabajo de editorial Alfaguara, pero es un trabajo que, digamos, no digamos, ahora sí, más o menos debe costar unos $80 para los que no son de Chile. O sea, entonces no es un dinero, pero podría hacerse un trabajo más masivo. Creo que ese sí sería un trabajo bastante valioso, que serviría mucho. Pero bueno, la Luther Bibel tuvo una repercusión lingüística, cultural, patriótica, educacional y obviamente doctrinal. A ver, ¿por qué lingüística? Como lo he mencionado, Lutero se vio en el problema de que tenía muchos dialectos del alemán que siguen existiendo hasta el día de hoy y los tuvo que unificar y, a opinión de Lutero, unió todo lo mejor que había de todos esos dialectos. Basándose, por supuesto, eso no hay nada de malo en ello, Lutero nunca lo negó, en el alemán de Sajonia, que era la zona donde él vivió siempre. Pero eh, no, digamos, era necesario tener un solo lenguaje. Porque, insisto, tal vez para la gente hoy en día, el utilizar un dialecto en países como Alemania también es bastante más cotidiano, fácil, pero no así para un alemán del siglo XVI, XVII, incluso XVIII. Recordemos, la Alemania pujante, llena de
regada de universidades, con los más grandes filósofos, políticos, teólogos, etcétera, es la Alemania post-Lutero, no la Alemania de la Reforma. Entonces, si apenas se podía difundir la cultura viendo, o sea, no, difícilmente, por lo tanto, se podía difundir la Reforma y, habiendo tanto dialecto. Entonces, pero eso nos lleva a qué cosa? A que necesariamente hay que educar a la gente. Y eso, y por supuesto Calvino y los reformadores en Suiza hicieron su parte también allá desde Ginebra, eh, se vieron en el sano problema de tener que masificar la educación. Por lo tanto, a su vez, preparar a los teólogos también. O sea, esa parte siempre se pasa, como decimos acá en Chile, colada. Pero no solamente se trata de que los pastores, líderes, hayan tenido que educar a la gente que estaba, digamos, socialmente abajo, sino que ellos también tuvieron que educarse y aprender a ser pedagogos, por ende conocer a su gente, salir de su alto nivel de erudición, y eso, insisto, lo hicieron tanto luteranos como calvinistas, también posteriormente los anglicanos, eso no es innegable, y así entonces enseñar. ¿Qué sentido tendría esta misma clase? ¿Qué sentido tendría dictarla a mis alumnos de, bueno, último año de primaria, o sea, alumnos de 14 años? Probablemente no me entenderían nada. Por muy buena o mala que sea esta clase, pero claramente esto es una clase pensada para adultos, para mayores, no para muchachos que todavía no tienen el conocimiento básico como para entender lo que les estoy entregando y todas las triangulaciones de ideas. Entonces, había que formar, insisto, no solamente a la gente que aprendiera a leer, insisto, eso es lo de menos, pero también había que enseñarle a la gente a enseñar, que ese ha sido el eterno problema de la Iglesia Católica Romana, que ellos enseñan a su gente solamente a qué, a repetir, a aceptar, no a desarrollar el discernimiento propio, sino simplemente usted me repite lo que dijo el presbítero. ¿Por qué? Porque lo dijo el obispo. ¿Y por qué? Porque eso lo dijo el arzobispo y a su vez el cardenal y a su vez el papa y el magisterio. Pero obviamente eso atacaría fundamentalmente, de manera basal, el sacerdocio universal de los creyentes. Hermano Pablo, dígame. No, eso que usted está diciendo ahí, profesor, en cuanto a la pedagogía reformada, eso nunca llegó a Latinoamérica, lamentablemente. Nunca, nunca, Bueno, nunca llegó, nunca llegó. Tenemos una iglesia latinoamericana muy católica, en que el repite. fondo, o sea, sí, y lamentablemente, casi decía en el fondo, pero el problema es que no están en el fondo. O sea, ¿por qué gente educada o que le interese educarse, que le interese, por decirlo en palabras bien fáciles, le interese el pan y no solo el circo? eh, o sea, disculpen la autorreferencia, pero ¿qué pasaría si este curso, en vez de llamarse Historia de las Reformas del siglo XVI, fuera Historia del Avivamiento eh, de Dante Gebel, de Dante Gebel, Motesi y qué sé yo? Probablemente tendría que comprar, pedirme a la iglesia que me pagara un programa de Zoom más pagado, porque probablemente mínimo habría tenido 100 alumnos. Y el costo del curso sería también en Y ahí, dólares. claro, o sea, ahí, ahí probablemente habría puesto el número $100 y ahí no habría sido una broma como lo he hecho acá. Y la gente, bien sabemos, lo habría pagado de buena gana. Pero sí, en efecto, lamentablemente el mundo evangélico, para ser justos, en general, es muy catolizado acá en Latinoamérica. Insisto, nunca le interesó esa parte, digamos, de formar a formadores. Insisto, eso sí lo hizo la reforma luterana, calvinista, anglicana, posteriormente. O sea, piensen, incluso se imaginarán que yo no soy wesleyano, metodista. Pero Wesley, ¿qué cosa era? Era un alto académico, un alto docente. Que insisto, evidentemente no soy libre-albedrista, de ninguna manera, pero no puedo negar la calidad académica y pero especialmente eso, pedagógica, de personas como Wesley. O sea,
Y en parte eso ha sido bueno también, comillas, para el mundo protestante. ¿Por qué? Porque los católicos, insisto, a sus latinoamericanos tampoco los han preparado muy bien. Por algo tienen como alto apologista a un ex neopentecostal con poco o nada de preparación como este hombre Alarcón. O sea, digamos, si él tuviera una versión luterana, yo la verdad lo haría callar de inmediato. O sea, no me ayude tanto, amigo, le diría, no, cállate, estudia primero y después habla. Hermano Abner, dígame. Profesor, disculpe, voy en el auto, paré recién para hacer esta pregunta. ¿No habrá un elemento, porque usted siempre habló de una Sajonia pobre donde se originó esto, pero no habrá un elemento igual cultural con respecto a nosotros mismos como latinoamericanos, que a lo mejor ellos por un tema cultural de su bagaje o su acervo cultural, los alemanes tuvieron este impacto en su educación, en su espíritu crítico, todo lo demás, en relación a nosotros que siempre tenemos la tentación de estar como pidiendo derechos, que mejor que estudie otro y yo simplemente repito, es mejor que otro estudie y me cuente o mejor ver videos cortitos. ¿No será un tema cultural, profesor? O sea, evidentemente es cultural, claro que sí, por eso está adjunta ahí la palabra, después de lingüística está la palabra cultural, pero el punto es cómo yo, más aún yo creyente, quiero acceder a esa cultura que mi iglesia eventualmente me ofrece. ¿Por qué el alemán de hace 450, 500 años tuvo la posibilidad de obtener cultura y la recibió de manera, digamos, inédita y generosa? Versus que el latinoamericano hoy, en general, el promedio, es cierto, quiero creer que somos, acá honrosas excepciones, pero bien sabemos que somos eso, excepciones. O sea, incluso para no quedarme acá, bien sabemos que si un culto, ponen un letrero en cualquier iglesia evangélica o protestante tradicional y que diga estudio bíblico, y nada más, no va a ir nadie a preguntar. En cambio, si ponemos en un libro que diga culto de guerra espiritual, va a haber ahí gente preguntando cuándo, a qué hora, cuánto, si es que hay que pagar o no, etcétera. O sea, evidentemente O tiene que sanidad ver interior, cosas así. claro, conceptos así Sanidad. grandilocuentes. Sanidad o vida espiritual, o guerra espiritual, vida espiritual, pero claro, no vida espiritual como la que quiero creer, usted y yo creemos, que es o sea, porque por ahí, por cierto, tal vez, Por cierto, por y eso, disculpe que le interrumpa, dígame. hay un curso ahorita que se llama ¿Cómo tener finanzas siendo cristiano? Dios mío, eso es gente de todas partes del mundo. Es lo que usted está diciendo, la gente se interesa como en esos temas, más que conocer cómo nacimos de la reforma, todo eso. O sea, no digo Yo, que a todos yo les vi, tenga que gustar la historia, pero disculpen, no digo que a todos les tenga que gustar la historia, pero por último, si no te gusta la historia, estudia la Biblia, pues, no sé, estudia sistemáticamente la Biblia. Pero ¿creen ustedes que es casualidad que en el mundo latinoamericano el principal foco de estudio de la Biblia no sean los libros, o sea, el estudio, qué sé yo, por decirlo, de Génesis hasta Apocalipsis, sino que sean temas puntuales que se desencadenan de estos libros? ¿Nunca han hecho ese análisis, amigos? Siempre el estudio bíblico en Latinoamérica, muy rara vez es sistemático. Me refiero, qué sé yo, ok, tomamos Mateo y terminamos en Apocalipsis, comenzamos en Génesis y terminamos en Malaquías, etc. Casi siempre, o la abrumadora mayoría de las veces, ese estudio es temático. ¿Cuál es el problema de que dejemos que Mateo nos hable? ¿Cuál es el problema en que nos dejemos en que Moisés nos hable en el Pentateuco? Y nosotros estar buscando el tema y andar, como decimos acá en Chile, picoteando un versículo tras otro en toda la Biblia. Creo que no es casualidad, insisto. ¿Por qué? Porque así tú puedes tener, insisto, el tema grandilocuente, tal vez repito mucho esa frase, disculpen. Eh,
el hecho de decir, ok, sanidad espiritual, vida espiritual. Pero ¿y por qué no estudiar derechamente el libro, él o los libros, textos bíblicos, en donde... ¿Cuál es el problema con estudiar, qué sé yo, Santiago mismo? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera. ¿Por qué no? Es más, yo creo que si hacemos memoria, qué tan seguido eso sucede en las iglesias protestantes, es muy escaso. Vamos a las librerías evangélicas. ¿Cuántos libros se dedican a estudiar exclusivamente un libro bíblico tras otro? Versus cuántos estudios se hacen sobre temas puntuales. Entre esos, barrabasadas como la que nuestra hermana recién mencionaba. Perdón, creo que el hermano Abner había pedido la palabra. La verdad que se me... No, alguien, por favor, la persona que la pidió y que todavía no se la he cedido, hable solamente. La verdad que... disculpen el... O no, perdón, parece que nuestro pastor Jorge la había pedido. Gracias. Sí, no era solamente para proponer un tema también que he escuchado por ahí, la guerra espiritual en Lutero, el verdadero pentecostal del siglo XXI. O sea, pero es que, cuidado, si nos quedamos ese es el problema, que conceptos tan valiosos como el de comillas guerra espiritual, nos olvidamos de que claro que había guerra espiritual para Lutero. Pero el punto es, ¿qué entendemos por guerra espiritual? ¿Lo que nuestros amigos neopentecostales pregonan? ¿O la lucha contra el pecado? ¿O la lucha por fortalecerme espiritualmente? ¿Acaso eso no es una comillas guerra espiritual? Luchar contra el pecado, ¿acaso no es una guerra? Pero claro, para ellos, ¿qué es una guerra espiritual? ¿Qué sé yo? ¿Quién saca más demonios? ¿Quién multiplica Ajá, más cosas? ¿Quién sana más sí. enfermedades? Eso es guerra espiritual para... O cómo me preparo mejor yo, qué sé yo, para sanar más gente. O como decía la hermana, por el tema de las finanzas. ¿Hay algo de malo en que un cristiano quiera tener buenas finanzas? Por supuesto que no. Pero claramente sabemos que el título que nos mencionó la hermana no tiene nada que ver con eso. Sino lo que nos quieren ofrecer aquí, o nos ofrecen aquí, es un tipo de fórmula mágica. Ok, usted cumpla con lo que nos dice el librito, como el famoso libro Vida con propósito, que tal vez esa no era la intención de Rick Warren al escribir ese libro. Por cierto, evidentemente no soy seguidor de Rick Warren, pero el título creo que fue un error garrafal. Una vida con propósito y más encima dividido creo que en 12 capítulos. Entonces, ¿la gente con qué se quedó? En Latinoamérica, tal vez en Estados Unidos no, con que usted cúmplame todos los pasos que se mencionan en el libro y usted va a tener propósito en su vida. No, si tiene a Cristo ya tiene un propósito en su vida, pues. Ya lo debe tener claro, porque va a necesitar cumplir con 12, 14, no estoy seguro, aunque el libro ha tenido varias reediciones, para saber que la vida del creyente sí tiene un propósito. Necesita que un autor se lo esté diciendo. Pero bueno, continuar. Obviamente, al tener un país una unidad lingüística, por supuesto, va a tener una unidad patriótica. Pero por cierto, patriótica, no nacionalista. ¿Cuál es la diferencia que un servidor les entrega en este caso? El patriotismo es el amor sano a tu país. El nacionalismo es el desprecio a los demás. Por favor, re- recálquense esa idea. Cada creyente está bien que sea patriota, que ame a su patria, con sus virtudes y defectos. Pero otra cosa, insisto, muy distinta es que para lograr ese anhelo, amar a mi patria, yo desprecio a las otras. O sea, ese es el problema tal vez cuando se analiza lamentablemente la historia del siglo XX respecto de el rol que tuvo Lutero como reformador y como unificador de su país. Respecto, por ejemplo, obviamente, lo primero que nos enrostran va a ser obviamente el tema del nacionalsocialismo. Y ahí lamentablemente los protestantes nos quedamos demasiado callados. O sea, Lutero era un devoto patriota. ¿Qué esperaban, pues? Que quisiera Chile. No, no, pues. Era alemán, claro que tenía que querer a su país. Pero Lutero, por supuesto, no era alguien que despreciara a los demás países, cosa que sí hacía el nacionalsocialismo. Ok, está bien, los nacionalsocialistas amaban a Alemania, está claro.
No hay nada de malo en eso. El punto es que ellos, para lograr ese, comillas, amor enfermizo, detestaban y despreciaban a los otros. Y ese es el problema. Y esa es la gran diferencia entre el patriotismo y el nacionalismo. Que yo creo que lamentablemente, incluso en nuestras escuelas, se suele olvidar. Debemos enseñar a nuestra gente a ser patriota, no a ser nacionalista. Pero el problema es que rara vez los que saben esa diferencia hacen esa diferenciación. Pero, insisto, ¿por qué menciono esto? Porque evidentemente para que haya una patria unida, un factor fundamental es el que haya un solo lenguaje. ¿Por qué creen que Bolivia logró declararse hace unos 10 años? ¿Cuánto fue un país plurinacional? ¿Por qué? Porque tiene muchas lenguas que no están realmente unificadas una con la otra. Bueno, saltándonos, ahí el tema educacional. Ya lo hablábamos, educar a todos, incluso a los educadores. Y por supuesto, doctrinal. Eso no es necesario, creo, que nos detengamos en ese punto. ¿Y por qué menciono esta frase que ya tan conocida? Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. O sea, Lutero mismo declaró que su punto de quiebre con el Vaticano era ese, la palabra de Dios, no sus escritos. Por lo tanto, malamente haríamos hoy al decir, no, si para Lutero eran más importantes sus escritos, al momento de darle lugar a la iglesia luterana, que la traducción de la Biblia. Por eso, insisto, la conciencia de Lutero estaba cautiva de la palabra de Dios, no de sus escritos. Entonces, insisto, para cerrar ese punto, a opinión de un servidor, si bien no dejan de ser importantes los demás textos de Lutero y ojalá se difundieran, y es una vergüenza que en castellano se traduzcan tan pocos, incluyendo por los luteranos confesionales, claramente el punto fundamental en este caso era, en efecto, la traducción bíblica. Exacto. En realidad no es, claro, como el hermano Omar nos dice, patriotismo versus nacionalismo. Exacto. Porque no puede ser patriotismo y nacionalismo. Uno va en contra del otro, necesariamente. En uno se pregona amor. En el otro está involucrado necesariamente el desprecio. Y eso más allá de consideraciones religiosas, cristianas o no. Bueno, aquí dos fotos podría haber sacado fotos de internet, obviamente, pero bueno, de hecho, de todas las Biblias que un servidor tiene en su colección, la que pueden ver acá en el lado izquierdo de la pantalla, es la Biblia más antigua de mi colección, la traducción de Lutero, pero la edición 577, impresa en 1862, cuando Alemania ni siquiera existía. Recuerden, Alemania como Estado recién surgió el 18 de enero de 1871, cuando Prusia meses atrás había vencido a las tropas napoleónicas y ahí Prusia logró unificar eh, a Alemania. Prácticamente lo único que mantenía unido, de hecho, a Alemania como patria era su lenguaje y en buena medida su religión. Pero todo lo demás era Alemania siempre y hasta el día de hoy, cada provincia, cada Länder, como se llaman, buscan tener su propia identidad, excepto en su lenguaje. Claro, lamentablemente, como ya lo saben, el luteranismo es casi inexistente en su pureza hoy en día, ni el calvinismo también, eh, pero en Alemania me refiero. Pero en este caso, como les digo, lo que nunca se ha logrado sacar, y precisamente fue parte del proceso de desnazificación, en comillas, ensuciar al máximo el lenguaje alemán. ¿Por qué? Porque se creía que así a los alemanes se le quitaba su espíritu, llamémoslo así, lingüístico, podían desnazificar más aún al alemán post Segunda Guerra Mundial. Y en buena medida, tristemente, lo lograron. Porque, insisto, una cosa es las crueldades que se hicieron, las atrocidades que se hicieron en un lenguaje determinado, y otra cosa muy distinta es considerar el, que el lenguaje sea el problema en sí mismo. Y bueno, al lado derecho pueden ver una foto también escaneada de mi colección de la Luther Bibel
del 2017. Sí. Bueno, y finalmente en esta parte, al menos, la vía postcatólica de Lutero. Escribió su Catecismo Menor y Mayor en 1529. Iban dirigidos a personajes o sea, a públicos, perdón, muy distintos. Eh, Derechamente, por ejemplo, no por ejemplo, el catecismo menor estaba pensado en el laico, en la gente común, que no tenía acceso a estudios superiores, pero por sobre todo para que pudieran, digamos, los padres de familia enseñar en sus casas. ¿Pero por qué? Porque Lutero tenía un espíritu crítico que jamás se ha visto en el siglo XX. Lutero, no sé si lo han leído, pero el encabezado del Catecismo Menor de Lutero es durísimo. Habla de que, o sea, lo menos que dice, trata básicamente de ignorantes a los pastores de aquella época. 1529, imagínense. ¿Por qué? Porque Lutero al parecer se había dado una ronda semisecreta por la Alemania luterana. Y dice, el paupérrimo estado, la paupérrima condición, menciona, en que he visto. O sea, se nota por la descripción que hace de que veía que habían pastores, incluso obispos luteranos, que estaban tal vez haciéndose un guiño con el público católico y, por ejemplo, menciona que se entregaba la Eucaristía en un solo sacramento. ¿A quién le caía bien eso? Sino precisamente al público católico moderado. ¿Por qué? Porque obviamente hasta el día de hoy, si al católico le presentan ahí a alguien que les está entregando las dos especies de la Eucaristía, es chocante, ¿no? Pero no es tan chocante si les presentan solamente una. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, que que en la época de Lutero ya habían algunos pastores más diplomáticos que dogmáticos. Y precisamente por eso Lutero escribe este catecismo menor. O sea, los que esperan encontrar un alto nivel de erudición en el catecismo menor no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque no está pensado en eso. El mayor ya sí está pensado en teólogos, pero especialmente el menor. A eso me refería con el Lutero pastor. Precisamente, Lutero al escribir el catecismo menor, deja claro su espíritu pastoral y no solamente académico. ¿Por qué? Porque él estaba viendo, hay una necesidad en mi gente, que mis pastores no están supliendo, o al menos en una buena cantidad. Entonces, tenemos que permitir que esta gente aprenda algo tan básico como los 10 mandamientos, el credo apostólico, el Padre Nuestro. Porque menciona en el encabezado del Catecismo Menor de que la gente ni eso conocía. O sea, y también para los que ven este tipo de temas con ¿cómo decirlo? Que el conocimiento doctrinal no debe tener nada que ver al momento de recibir la Eucaristía o la Santa Cena. eh, Piensen en lo siguiente. Él decía, Lutero dice, reciben la Santa Cena o el Santo Sacramento sin conocer el Padre Nuestro o los 10 mandamientos. O sea, él está dejando claro ahí mismo que para recibir dignamente la Santa Cena, debemos tener un conocimiento doctrinal pertinente. Evidentemente no ser teólogos, por supuesto, no. Pero algún nivel de conocimiento hay que tener. O sea, es cierto, las iglesias luteranas, calvinistas, posteriormente las del siglo XVII en adelante, claro, tomaron círculos distintos, pero hoy en día nos tomamos de ese famoso versículo, que el que toma indignamente, pensamos, qué sé yo, que es como estar, como que alguien previo al altar ahí está jugando, bailando, qué sé yo, haciendo ridiculeces, pensamos que se refiere a temas netamente éticos, morales y conductuales. No, tomar la Santa Cena, independiente de si es la versión luterana, calvinista o anabaptista, también está vinculado con recibirla dignamente sabiendo lo que yo estoy recibiendo. Ok, supongamos que mis hermanos de otras iglesias están en lo correcto y yo no. Pero ¿acaso no estarían faltando a esas palabras
el que come, cuando se nos dice que debemos recibir dignamente, si no sabemos lo que estamos recibiendo? O en el caso mío, un luterano, si no sabe lo que es la unión sacramental, ¿debería recibir la Eucaristía? A mi opinión, no. Debería tenerlo plenamente claro. No, insisto, no a nivel teológico académico, pero al menos al nivel de un catequista. Y precisamente en esas labores es donde se muestra al Lutero pastor, insisto, no solamente teólogo. Insisto, piensen en esa frase. Como dice, habla, o sea, perdón, aquí no la menciona, pero piensen, además que aquí, con estos dos catecismos ya se puede hablar de que hay algo llamado y algo que dejó de ser un movimiento para ser una iglesia. O sea, toda agrupación humana, y cristiana o no, necesita demostrarse clara en algún tipo de documentación o de texto escrito que deje claro lo que somos y lo que no somos. Por ejemplo, en el caso del cristianismo, es fácil decir, ok, la Biblia, ya, pero por algo se escribieron los credos. Que curiosamente, por mucho que se los echa al bolsillo el Vaticano, como que los hubieran escrito ellos, pero no se menciona Papa, catecismos, Pedro, etc. Pero por algo existen los catecismos, para dejar claro quién está tras la línea y la que está y quién no está atrás de esa línea. Es cierto, algunos dicen, pero es que el catecismo, los credos dividen. Por supuesto que dividen, para eso están, para alejarnos del hereje en este caso. O para los que no son luteranos, ¿les parecería razonable que alguien recibiera la Santa Cena de mi parte y le dijera, ok, usted no conoce la diferencia entre la presencia real, la luterana, versus la postura no luterana, o sea, la presencia simbólica, o los calvinistas y los anglicanos, la presencia espiritual? Ya no, sería, insisto, creo que una falta a mi labor como teólogo, incluso el que la gente no lo supiese. Deben saberlo. Más aún sabiendo que ese es el principal punto que nos separa del resto del mundo protestante. En ese punto, recuerden, estamos solos, por así decirlo, los luteranos, en el mundo no católico. Hermano Pablo. Sí, profe, una consulta. Eso que usted acaba de decir de recibir la comunión, de la forma en que usted la acaba de exponer, ¿eso pasó desde un inicio de la reforma entre luteranos y calvinistas? En rigor yo diría que sí, pero no por los mismos motivos que hoy, porque después de todo, Lutero y los luteranos no estaban, hasta por un tema geográfico, pendientes de lo que pasara en Ginebra y viceversa. Pero era, yo diría que en ese momento un motivo más bien de corte práctico. O sea, no es que nos hayamos peleado en algún momento y decir, no, es que tú como crees en la presencia espiritual y yo en la real, entonces por eso no participamos. No, en un principio claramente hasta, insisto, por algo que parece tan banal como la geografía, pero claramente gente de Ginebra no iba a estar yendo a Wittenberg o a la Alemania luterana y viceversa para estar en un culto luterano o calvinista según sea el caso. Pero con el tiempo, sí, claro. Si hubieran estado las condiciones, probablemente que sí. Pero, Pero, profe, lo último, yo estuve bueno, usted sabe, estuve en una iglesia luterana de la Federación Luterana un tiempo, y ahí llegó el momento de la comunión. No me preguntaron nada, participé sin ningún problema. Bueno, bueno, usted ya sabe. bueno, un horror, por supuesto. A mi opinión, esa persona que le entregó la Santa Cena a usted, o la Eucaristía, eh, lo hizo indignamente, porque no sabía si usted está de acuerdo con nosotros o no. Ok, insisto, supongamos que usted tiene toda la razón. Y yo no. Y el equivocado acá es el luterano confesional. Pero el punto es que estamos en diferencia en ese tema. Es una diferencia que ya existe, que no la vamos a cambiar. Por lo tanto, o sea, el ejemplo tan banal que les suelo entregar, insisto, nadie del Partido Republicano va a esperar tener derecho a voz y voto en una conferencia, una convención del Partido Demócrata, ni viceversa. Nadie en su sano juicio, al menos. Entonces,
No digo que, insisto, que tengamos que detestarnos por eso, mutuamente excomulgarnos, eh, sino que simplemente son posturas distintas que ya existen, bien o mal, pero ya existen, y que por lo tanto cada uno que viva su espiritualidad al respecto de la manera en que esté de acuerdo consigo mismo. No como algunos, como decía por acá un personaje, era luterano calvinista, un personaje bizarro, por decirlo menos, que existió acá en Chile. Bueno, también, ahí está la frase, les decía, la paupérrima situación, así hablaba Lutero. ¿Se imaginan en estos libros de los que hablábamos hace unos minutos, leyendo, qué sé yo, a Rick Warren o a todos estos autores diciendo la paupérrima situación que yo vivo que veo en la iglesia latinoamericana? O imagínense el encabezado de algún texto, o sea, de algún libro que diga, en este libro expondremos la paupérrima situación de la iglesia protestante en Latinoamérica. ¿Alguien compraría ese libro? En cambio, aquí Lutero, insisto, en la primera línea, o primer párrafo, mejor dicho, de su catecismo, nos dice eso. Y pensado en que recuerden, eso lo leyó en primera instancia el luterano laico, común y corriente, no el teólogo. O sea, básicamente le estaba exhortando a su membresía a que fiscalizara a sus teólogos, a sus pastores. En otras palabras, fortaleciendo la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. Por cierto, para mis amigos que no son luteranos acá, no estoy diciendo cuando hablo o se focalizo algunos temas, en este caso respecto de Lutero, no estoy diciendo que no los hayan existido en otros teólogos o en otros reformadores como Calvino, los anglicanos, etcétera. Simplemente así lo sucederá en las clases que veremos el tema de Calvino. No estoy diciendo que uno lo haya tenido versus el otro y que el otro no lo haya tenido, o al revés igual. No. Eso, insisto, se me había olvidado hacer esa aclaración, espero me disculpen. Pero no estoy aquí tratando de hacer una comparación qué porcentaje más o qué porcentaje de menos. Simplemente estoy describiendo, en este caso a Lutero por razones cronológicas obvias, con sus matices. Y en su momento se tendrá que hacer con Calvino, etcétera. No estoy, por cierto, diciendo que Calvino, por ejemplo, no haya tenido una preocupación pastoral por su gente. Sí la tenía, por cierto. Simplemente que en este caso estoy hablando de Lutero, nada más. Ese es, insisto, solo un paréntesis. Bueno, también dentro de esos, que también algo que les debe haber enfurecido al Vaticano cuando se enteraron, contrajo matrimonio con Catalina Fombora el 15 de junio de 1525 y tuvieron 6 hijos. Bien sabemos que para el Vaticano es más importante, por supuesto, el sacramento de la ordenación sacerdotal que el matrimonio. Para ellos la familia no tiene la misma connotación real de belleza espiritual, de fortaleza espiritual que tiene para nosotros, por lo tanto el matrimonio también. Entonces, yo creo que cuando se enteraron los más cercanos a Lutero católicos, perdón, tiene que haber sido, yo creo, un shock bastante duro el saber que el hereje Lutero ahora ya estaba casándose y más encima con una ex monja. Eh, entonces, y ni hablar cuando deben haberse enterado que tuvo 6 hijos. Una de las cuales, por cierto, solamente 4 de sus hijos llegaron a vida adulta, lo cual se sabe que a Lutero le afectó muchísimo, muerte que, bueno, como cualquier hombre que se precie de ser tal, no, nunca logró superarlo a plenitud, de ninguna manera, cosa que creo que hasta es, insisto, cualquier hombre decente debería pasar por lo mismo. Pero se sabe que él siempre amó mucho la vida. Algunos me han preguntado, por cierto, ¿Lutero habrá sido muy romántico con Catalina? Yo les digo, por supuesto que no. Recordemos, se casó en 1525 y por algo la era posterior, 100 años después, se le llamó el romanticismo. La idea del amor romántico que hoy es tan valorada no existía en esa época. Por lo tanto, no era algo que Lutero no haya querido o que sí haya querido,
simplemente no era parte de lo que la gente tenía en su acumulación de ideas al momento de casarse. Ah, ok. Entonces, insisto, no, si alguna vez les preguntan así con insidia, seguramente un católico lo va a hacer con esa intención, de que si Lutero se casó enamorado, todo convencido, así que con Catalina, no, no fue así. De que se llegaron a tener un gran amor, sí, pero y que el mismo Lutero valoró siempre la vida y la compañía de Catalina, sí también. Por eso no quepa duda. Pero, insisto, sería exagerar absurdamente e innecesariamente el hecho de que eh, hacerles creer que Lutero fue un romántico respecto del tema de su matrimonio. Hermano Jorge, primero, por favor. Pastor Jorge, perdón. Eso es a manera de un chiste. Lo importante es que no se menciona que ellos hayan sido hermanos separados. Ah, bueno, casi me hizo reír. Hermano Pablo, hablando de separado. Sí, yo una vez leí la historia de, bueno, Catalina Fombora era monja, pues, y tuvieron, para sacarla al convento fue toda una hazaña. Era más fácil salir de Alcatraz que salir de ese convento. Y que Lutero sí le tenía palabras bonitas, creo que le decían, entre otras cosas, mi costilla a su compañera. Eso. Sí, pero recuerde, seguramente él lo decía más en un sentido físico del término, en el sentido de la potente unión emocional, perdón, física y emocional que tenía, pero no en el sentido romántico que usted y yo le diríamos a nuestras esposas. Sí, insisto, o sea, cualquiera de esos conceptos, piensen, recuérdenlo, en el siglo XVI eran inexistentes. O sea, en el personaje que ustedes quieran. Eso del amor romántico todavía no era ni siquiera una idea. Por cierto, ahí ven una imagen bueno, no sé qué tan apegada a la realidad haya sido, no lo sé. Pero es una de las imágenes que existen sobre el matrimonio de Lutero. Bueno, y también, bueno, el luteranismo como movimiento y o iglesia, como quieran llamarlo, ya comienza a tomar forma. O sea, ya teniendo los catecismos, algo de forma toma. Pero finalmente se presentó ante el emperador Carlos V la Confesión de Augsburgo en 1530 y pocos meses después la Apología de la Confesión de Augsburgo. En realidad esto fue o sea, teóricamente fue el último intento de conciliar las doctrinas reformadas de Lutero con el Vaticano. Pero yo creo que fue más una treta política para que el emperador supiera quiénes estaban leales al emperador y quiénes no. Porque obviamente o sea, el emperador era suficiente astuto para saber que el, eh, el mundo católico seguía predominando. O sea, es cierto, fue un remesón fuerte el del luteranismo, pero no lo suficiente como para decir que podía desarmar el imperio. Pero como político astuto que era Carlos V, él quería saber quiénes estaban con él y quiénes no. Es más, yo creo que tal vez lo que más le debe haber molestado y o dolido a Carlos V fue la firma de la Confesión de Augsburgo, ver la tamaña cantidad de príncipes alemanes que se habían sumado a eso. Yo creo que hasta eh, Carlos V debe haber pensado que mucha gente o muchos príncipes no la iban a firmar, no necesariamente por convicción, sino por un tema de temor. Porque en la práctica, en el momento en que están firmando la Confesión de Augsburgo, ¿en qué se están declarando esos príncipes respecto del emperador? ¿En qué cosa? En rebeldes, pues. Sí. Rebeldes, insubordinados y herejes al final, ¿no? O sea, claro, o sea, se Bueno, imaginará que a Carlos V poco le importaba si creían en la Trinidad o no, eso yo creo que a él le era relevante, pero el punto es que él
era formalmente, me imagino que este hombre jamás leyó ni siquiera una página del Catecismo Católico, mucho menos la Biblia, pero lo importante era declararse devoto al Vaticano, y él lo era, insisto, en términos políticos formales. Por lo tanto, de que haya visto esa lista de firmas al final de la Confesión de Augsburgo tiene que haber sido un golpe, insisto, emocional muy fuerte, insisto, porque yo creo que hasta él tenía la ilusión de que solamente iba a haber gente de poca monta ahí, tal vez príncipes de ciudades, pueblitos, pero no príncipes ya, que insisto, es cierto, una Alemania no gigantesca, no tan poderosa, pero no dejaban de ser príncipes, sabiendo además que ese movimiento solamente estaba creciendo. Entonces yo creo que fue un autogol que se puso Carlos V, creyendo, insisto, que no iban a haber ni la mitad de los firmantes que había. Y en este caso sí, insisto, fue un gesto muy heroico el que hicieron y osado el que llevaron a cabo los príncipes alemanes que firmaron este documento. Porque en efecto era básicamente condenarse a la muerte. O sea, por ahí, por ejemplo, la historia nos cuenta, cosa que es verdad en todo caso, que por ejemplo ¿saben cuántos meses se tardaron en que se firmara la Declaración de Independencia de Estados Unidos? 3 meses. ¿Por qué? Porque todos tenían el temor de que después de que John Hancock pusiera su famosa firma, después le siguió, me parece, el presbiteriano, ¿cómo se llama? Charles Thompson, pero que no era tío de Diego Thompson, por cierto, como dicen por acá. Todos tenían temor de que, ok, el quedar ahí en la pura, qué sé yo, no sé, pues iba Andrés San Martín firmado y todos se iban para la casa y el que quedaba como traidor era solamente Andrés San Martín. Ese era el temor que había en muchos. En cambio, en este caso, no. El documento llegó con las firmas de los príncipes eh, y por eso el remesón. Y ahí podría decirse que gracias a esto, el imperio yo creo que tuvo una suerte de, ok, no hay nada más que hacer, esta gente llegó para quedarse, estos herejes, no nos va a quedar otra que convivir con ellos. Y por eso en realidad tanta persecución al nivel que hubo en Francia, por ejemplo. Por algo los hugonotes, como lo comenté creo que en la primera o segunda clase, en efecto fueron totalmente aniquilados, porque ahí no hubo lamentablemente príncipes apoyando masivamente bueno, la mayoría eran calvinistas, había uno que otro luterano también, pero la mayoría eran calvinistas, y por eso fueron masacrados brutalmente. O sea, en efecto, podría decirse fácilmente que la iglesia hugonote en Francia es una iglesia mártir. No hay ninguna iglesia que pueda decir, históricamente nosotros seguimos desde los hugonotes franceses hasta el día de hoy. Pero insisto, no porque no se quiera, sino simplemente porque los quemaron a todos. Bueno, insisto, entonces, y aquí es donde aparece finalmente la figura de Philippe Melanchthon, lamentablemente para los luteranos. Él, en teoría, era amigo de Lutero, pero habían dogmáticos cercanos a Lutero, pero lamentablemente él, Melanchthon, finalizó monopolizando el liderazgo del luteranismo, al menos en cantidad. Tal vez por el hecho de que el que redactó la Confesión de Augsburgo fue Melanchthon, lo cual a su vez demuestra otro hecho, el liderazgo de Lutero. Si Lutero hubiera tenido un liderazgo nocivo, él no habría permitido jamás que el que redactara el catecismo perdón, la confesión de Augsburgo, no lo habría permitido. ¿Por qué? Porque con eso claramente le cedía a Melanchthon un liderazgo, digamos, de tipo doctrinal. Pero ¿por qué era necesario que en la confesión de Augsburgo no estuviese la firma de Lutero? Porque habría sido un impacto peor aún. O sea, habría sido, bueno, los católicos habrían dicho, bueno, nuestro glorioso emperador al fin da la oportunidad de una conciliación y resulta que nos dan el cachetazo con la firma de Lutero adelante. En ese sentido, creo que Lutero también mostró un espíritu pastoral muy grande al no involucrarse en la firma de la Confesión de Augsburgo.
creo que como un gesto tal vez ingenuo de creer que Lutero, perdón, que el Vaticano iba a ver esto, o Carlos V lo iban a ver con buenos ojos. Yo creo que les importaba poco nada, pero, insisto, si hubiera sido, por ejemplo, como dice este niñato argentino, supuestamente admirador de Lutero, Lucas Mañín, que escribió un libro, 95 tesis para el cristiano de hoy, una cosa así, dice que Lutero era un déspota. Pues bueno, era tan déspota que no fue quien redactó la Confesión de Augsburgo de la iglesia que él mismo estaba fundando. Imagínense. O sea, eso no lo hace un déspota. De los personajes, como les digo, que eran que eran dogmáticos y guardaban la sana doctrina, estaba Martin Chemnitz, Johannes Bugenhagen, Just Jonas, etc. Pero lamentablemente todos esos pasaron básicamente a ser parte simplemente de la historia en el sentido triste del término. No, ninguno de ellos llegó a tener ni minúsculamente el protagonismo que tuvo Melanchthon. Y lamentablemente esa versión desteñida, licuada del luteranismo que todo persona puede conocer hoy en día, es lamentablemente la versión filipista, o sea, los seguidores de Melanchthon, que es lamentablemente, insisto, en la versión luterana que todos los que alguna vez han pasado frente a un sínodo luterano o a un templo luterano van a conocer, lamentablemente. Y bueno, ya que les mencionaba hace unos minutos la Luther Bibel, fue revisada 3 veces por Lutero y reimpresa 430 veces con cerca de 500.000 copias hasta el momento de la muerte de Lutero. Hay unas fotos de Chemnitz, de Bugenhagen y Melanchthon, por cierto. O sea, fotos de imágenes de él. La verdad que, insisto, del cielo a la tierra, si Chemnitz especialmente, el de más a la izquierda, hubiese tomado en las riendas del luteranismo post muerte de Lutero, la verdad que probablemente el que llevaría las riendas del luteranismo hoy sería el luteranismo confesional y no seríamos nosotros simplemente una excepción. O sea, estamos hablando de la Federación Luterana Mundial que tiene cerca de 70 millones de miembros nominalmente. Eh, y de ahí los otros luteranos confesionales son el Concilio Luterano Internacional, su iglesia más representativa es el Sínodo de Missouri, eh, y la editorial Concordia, muy famosa, que son en cuanto a nivel mundial serán 6 millones. Y de ahí viene la iglesia de un servidor, que en total seremos 4 millones. Entonces, por eso, lamentablemente, para efectos estadísticos, somos básicamente eso, una excepción. Bueno, la última clase, y esto por cierto, no recuerdo el libro, pero lo tomé de una biografía minúscula por ahí que encontré alguna vez de Lutero. No hay que no hay que mirar a menos las biografías pequeñas de autores de algunos de estos personajes, porque de repente salen tips bastante buenos, datos que poco o nada se conocen de la vida de algunos de estos personajes. De hecho, eso me pasó leyendo un breve libro sobre Calvino, el que les envié la foto en el chat hace un tiempo, no sé si lo recuerdan. Pero, insisto, su última clase fue eso, el 15 de noviembre de 1545. O sea, literalmente estuvo haciendo clases hasta 3 meses antes de morir. Y sobre la muerte de José en Génesis. Eso no es que lo haya leído, pero sí es una conclusión que un servidor obtiene, de que, para que vean, de que siempre Lutero le dio la importancia a la Biblia completa. ¿Por qué? Porque la típica imagen que todos tenemos de Lutero es de Lutero prácticamente como que el único libro que miraba era Romanos. Romanos, tal vez Gálatas y Efesios. Pero no, siempre el libro con el que empezó a estudiar Lutero la Biblia fue en efecto Génesis. Su primera cátedra en Wittenberg, siendo católico todavía, fue en efecto, él fue enviado desde el monasterio hacia Wittenberg para hacer clases sobre Génesis. Entonces, no creo que haya sido casualidad que la última cátedra que dictó haya sido sobre Génesis también. Hermano Pablo, dígame. Una consulta, porque una vez vi un dibujo de él cuando estaba agonizando, o sea, sí, sí, agonizando y
se dirigían a él como padre. ¿Es verdad eso? Sí, pero padre, por supuesto, no en el mismo sentido En la Iglesia Católica. eh, católico romano, o sea, padre, tal vez incluso en un sentido más de papito, como lo diríamos Ya. tal vez hoy en día en castellano. Algo más fraternal. Claro, sí, eso, perdón, gracias, Algo más sí, en fraternal. efecto, sí, un sentido Ya. fraternal, no de superioridad, Ya. porque todo depende del significado que le demos a una palabra, y claramente, aunque a un sacerdote, un católico le diga hijo, bien sabemos que el sacerdote es el que manda. Y Sí. bueno, finalmente nuestro siervo Martín Lutero partió a la presencia de nuestro Señor un ya lejano 18 de febrero de 1546 en Eisleben. Nuevamente, ahí se ve el espíritu pastoral de Lutero. Lutero no estaba radicado en Eisleben, no quedaba cerca para lo que es esa época, Eisleben de Wittenberg, que era la ciudad donde estaba viviendo, sino ¿por qué? Porque Lutero tuvo que ir a solucionar asuntos eclesiásticos de conflicto en la comunidad de Eisleben. Y llegó, yo diría que prácticamente agonizando el día anterior, probablemente algún tipo de dolor gástrico, algunos dicen que al colon, habría sido lo que lo llevó a la muerte. Aunque en todo caso, pensemos, 1546, nació en 1483, o sea, ustedes saben sumar, yo no. Eh, o sea, yo creo que superó las más altas expectativas propias y de cualquiera de sus amigos o enemigos el llegar a vivir esa edad. Pasar los 60 años en el siglo XVI no lo hacía cualquiera, y más aún alguien que tenía precio sobre su cabeza. Bueno, y eso sí, también es otro dato concreto, que al morir estaba rodeado de su secretario Johannes Aurifaber, Justo Jonas, que también lo mencioné en la lista, Martin Coelius y dos de sus hijos. Ahí ven una imagen también de un retrato muy posterior. No, de ese yo creo que la mitad de eso es un poco de exageración. No creo que haya habido tanta gente rodeando a Lutero en ese momento. Pero esa es la imagen más tradicional sobre Lutero a segundos o minutos de haber muerto. Y su funeral se realizó en Wittenberg un par de días después. Más que todo, yo creo que tardaron por un tema netamente geográfico. Bueno, antes, me tengo que apurar, disculpen. Tras su muerte, en 1547 se fundó en Marburgo la primera universidad fundada como luterana. Y por cierto, hay que diferenciar, que eso suele suceder, la libertad filosófica de la libertad cristiana enseñada por Martín Lutero. La libertad filosófica es una libertad que apunta necesariamente al libre albedrío, que claro, desde un punto de vista humano, no tiene nada de malo, pero en efecto los luteranos, y también en eso estamos unidos con los amigos calvinistas, no creemos en el libre albedrío. Sin entrar a debatir ese tema ahora, por favor, no con los que no son luteranos o calvinistas jamás hemos llegado a acuerdo en ese punto, no lo haremos ahora tampoco. Pero la libertad, incluso el libre albedrío que creen evangélicos, no es la misma libertad política civil que nosotros conocemos hoy. Además que no todos los que hablan de libertad, o sea, piensen, Karl Marx también hablaba de libertad. Entonces, bueno, es como por ahí la tengo, aunque no lo crean. Tengo una copia en castellano de la declaración, de la Constitución de la Unión Política de la Unión Soviética, que asegura la libertad de culto. Vaya contradicción. Eso se le fue regalado a mi amado abuelo en la ciudad, acá en Chile, el año 1971. Los que son chilenos saquen sus conclusiones de por qué una copia en castellano de ese libro estaba repartiéndose en una escuela pública acá en Chile, y justo el año 71. Entonces recuerden, hay que tener en cuenta eso. La libertad cristiana de la que nos habla Lutero es y bueno, Calvino también, una muy distinta a la libertad filosófica, para no confundirla. Porque de una u otra manera, incluso el libre albedrío del que nos hablan los libre albedristas evangélicos, es un libre albedrío que apunta y parte con Dios. No así la libertad política, filosófica del mundo
que ha tenido sus expresiones, qué sé yo, en grandes filósofos, por cierto, que, insisto, desde una perspectiva humana, todo bien, pero nosotros tenemos que trascender esa simple perspectiva humana. Y asumimos que esa libertad en apariencia que tenemos es una libertad delegada por Dios, no una libertad fruto de mi propio razonamiento. Insisto, por eso dice, ambos tienen orígenes y fines distintos. Y bueno, un breve tip nomás. El sociólogo socialista utópico Claudio Henri de Roubaud, creo que es Roubaud, conde de Saint-Simon, se refirió a Lutero, y me encantó este concepto, como un archivillano. Pero imaginen, miren por qué. Porque ató la religión a un solo libro, la Biblia. Yo, no sé, dijeran eso de mí, caramba, qué bueno que se note. O sea, este hombre, este sociólogo, lo dijo como un insulto a Lutero. Eh, pero claramente para cualquiera de nosotros debiera ser un gigantesco halago. O sea, ¿qué hay de malo en que se nos ate, comillas, como cristianos a la Biblia? Bueno, para nosotros espero que nada. Y por eso, insisto, pese a todo lo que hizo y escribió, el principal legado de Lutero fue su traducción de la Biblia. No la Nueva Iglesia, no los documentos, no su obra en vida y su trascendencia en la muerte, sino la Biblia. ¿Por qué? Porque como el mismo Lutero lo dijo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht vergehen. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y por supuesto Lutero se sumaba, mejor dicho, a esta línea de pensamiento. Muy bien. No sé si en base al... bueno, tienen... Y en efecto, claro, el concepto de sola escritura. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario, queja? Excelente clase, profesor. Gracias. ¿Ah? Eso que ven ahí es también un sobre emitido por el correo alemán con motivo de los 450 años de la muerte de Lutero. Bueno, ¿ninguna persona más quiere comentar algo? Pastor, buenas noches. No, sencillamente despierta más la curiosidad de la inquietud por estudiar un poquito la diferencia o el efecto que causó Melanchthon a lo que estaba proponiendo Martín Lutero y lo que a fin de cuentas termina escribiendo y redactando Melanchthon. Yo siempre he oído que hay una especie de discusión ahí sobre quién realmente expuso la doctrina como debió ser. Pues a ver, a partir de lo que usted dijo esta noche, nos empuja a estudiar un poquito más la diferencia o el problema, ¿no? Sí, en efecto, es que piense, o sea, ¿cuál es el legado de Melanchthon para los luteranos? Los catecismos, perdón, sí, no, perdón, la confesión de fe, la confesión, perdón, la confesión de Augsburgo y la apología, pero que pasaron por la revisión de Lutero, por supuesto. Claro que las conoció. Eh, pero más allá de eso, insisto, Melanchthon era por sobre todo a él sí se le podría considerar un humanista. Por ahí anda circulando el rumor de que Calvino era supuestamente un humanista. De ninguna manera lo era. Melanchthon era plenamente un humanista. Eso no les quepa menor duda. O sea, yo como luterano, así tal cual, muy firmemente lo digo, y esa es una opinión que mis colegas teólogos luteranos confesionales comparten. Melanchthon era un hereje. Ok, le agradecemos sus confesiones de fe, pero eso no quiere decir que todo lo que haya dicho, escrito, haya sido bueno. Para los que conocen a mi amada iglesia, por ejemplo, personas con las que yo he hablado de ese tema, Larry Schlomberg, padre, eh, Thomas Nash, el presidente de Selk, también presidente mundial de Selk, también alto teólogo de nuestra iglesia, el doctor Lange, también comparten esa opinión de que parte de nuestra iglesia Melanchthon no habría sido, para decirlo en términos bastante más prácticos. Así de fácil, no. Eh, Insisto, este caballero, Melanchthon, era bueno para la diplomacia, para el diálogo,
pero no para el dogma. Eso no era lo suyo. Insisto, por algo el luteranismo, en donde se permite creer o no creer en la Trinidad, creer o no creer en la resurrección corporal de Cristo, es el luteranismo melanchtoniano, o filipista en realidad, como se le suele llamar. Y lamentablemente, insisto, ese es el que ha predominado hasta el día de hoy, tristemente. Casi Bueno, pionero de la teología, casi pionero de la teología liberal. en algún sentido sí, porque ¿cuál es la base de la teología liberal? De que no hay una verdad absoluta que haya que defender a ultranza. O sea, piense, por eso algunos se desilusionan cuando leen la Confesión de Augsburgo. Como me dijo alguien una vez, es muy aguachenta, como decimos acá en Chile. Está muy licuada. Y en efecto, claro que lo es. No es un texto de ultra dogmática luterana, que es lo que podríamos esperar. No así la apología de la Confesión de Augsburgo, pero también no es que Melanchthon la haya escrito de suyo, sino ¿por qué? Porque se le pidió una explicación a Melanchthon en donde detallara la Confesión de Augsburgo. Y ahí surgió la apología. Pero si yo, digamos, me dijeran, tiene a sus futuros teólogos luteranos, ¿con qué documento los tiene que formar? Yo diría, olvide, sáltese en la Confesión de Augsburgo, eso dejémoselo a los que estudian para la confirmación. La apología es el libro de teólogos, no la Confesión de Augsburgo. Y por lo demás, hablando, la misma Federación Luterana Mundial, básicamente el año 99, creo que ya les, o sea, no creo, ya les he hablado de eso, escupió sobre la Confesión de Augsburgo cuando firmó junto con el Vaticano la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación. Ujú. Ah, Muy pastor, bien. muy amable, pastor. Feliz noche. Delicioso. Bueno, espero haberles sido una clase de su agrado. Dios les bendiga. Y bueno, me están escribiendo cualquier cosa si así lo desean. Y recuerden, este viernes a la misma hora de la clase, ahora espero sí que funcione la charla y les voy a estar enviando con el pastor José Luis Villalobos, un gran Pero amigo. va a ser por YouTube. Sí, el mismo, debería ser el mismo link de la semana pasada. Ya, Pero igual lo voy a estar haciendo llegar apenas lo tenga eh, al chat del grupo. Bueno, más, Dios les bendiga y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo eh, miércoles. Hasta la próxima. bendiciones. Dios le bendiga.